Vamos a tomar contacto ahora con Bernardo Maniago, está con el doctor Hugo Marietán para hacer algunas preguntas respecto de las últimas novedades que hubo en la investigación por el crimen de Ángeles. Bernardo, te escuchamos. Débora, muchas gracias. Estamos con el doctor Marietán. Le voy a preguntar brevísimamente antes de pasarlo al piso. Doctor, gracias por recibirnos acá en su estudio. Ha ido creciendo la convicción en estos últimos días de que hubo otra persona que participó del crimen como coautor o como colaborador. ¿Usted lo comparte? Bueno, habría que tener las pruebas suficientes como para aseverar eso. Por ahora nos quedamos con el tema de que es uno solo, ¿sí? Más adelante, digamos, cuando esto realmente adquiera peso, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Siempre existieron esas dos posibilidades. Eso sobre todo por el traslado del cadáver, ¿no? No tanto por la ejecución del crimen, sino por el traslado del cadáver. Débora, Claudio. Gracias, Bernardo. Doctor Marietán, me gustaría preguntarle, desde el punto de vista de la psiquis de hasta ahora el único detenido, Mangieri, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que su abogado defensor insiste en esta posibilidad de que hubo dos personas para un poco correr a Mangieri de la responsabilidad de ser el autor material del crimen de Ángeles. Si así fuese, si Mangieri estuviese tan acorralado como dice su defensa, ¿por qué él no habría de decir qué otra persona estuvo en la escena del crimen o quién fue el que mató a Ángeles y que, le pidió a él que lo ayudara a deshacerse del cuerpo, eventualmente, digo? ¿No sería una reacción instintiva de defensa? Pienso que si hubiese existido la posibilidad de otra persona, él ya lo hubiera dicho, ¿no? Porque a menos que esté comprometido tremendamente desde el punto de vista afectivo o de la propia seguridad de él, no compartir esa información, pero desde luego, ¿no? En su experiencia como psiquiatra, doctor Marietán, porque claro, este es un caso que debe tener pocos precedentes en cuanto a la repercusión pública que ha tenido y que tiene aún hoy, y las conjeturas que hace la gente en la calle de todo tipo, ¿no? Mucha gente salió a contar cómo era Mangieri en su trato cotidiano, que era una persona muy amable, que era solidaria, que siempre estaba de buen humor. Sí. ¿Qué rasgo de personalidad amable, sí, se podría inferir debiera tener una persona si es que en el futuro se comprueba que fue él el autor de un crimen semejante, para cerrar, digamos, como perfil? No necesariamente tiene que ser una persona que de miedo, ¿no? Muchas veces se da esta dualidad. No, en absoluto. Justamente yo estoy acostumbrado a escuchar sobre esta dualidad, estas dos fases o facetas en la personalidad de personas que tienen luego un trasfondo oscuro, no tanto llegado a este extremo de matar gente, y son propios de los psicópatas cotidianos, ¿no? Que tienen una fase que es muy amable, muy agradable, a veces inclusive son bastante carismáticos, y luego se le descubre alguna situación realmente muy compleja, ¿sí? O sea que para nada me sorprende que puede ser tranquilamente una situación de este tipo, ¿no? Ahora, respecto de la, no sé, de la reacción que ha tenido Mangieri hasta ahora, ¿no? Porque él evidentemente urdió una teoría respecto de que fue secuestrado, que sufrió apremios, que lo amenazaron, pero no la pudo sostener en el relato. Es decir, él, porque no es que le preguntaron, o alguien vio o alguien contó que a él lo habían apretado, como se dice, ¿no? Fue él mismo el que urdió, el que tejió toda esta teoría de que un auto lo vino a buscar y que lo lastimaron. Yo digo, ¿cómo no lo pudo sostener? Digo yo, la pauta de cómo va elaborando la historia a medida que van sucediendo los hechos, digamos. Sobre todo en esa declaración que le hace ante la fiscal de 4 o 5 horas, 5 horas creo que duró, la del viernes, donde después ya queda detenido. ¿Cómo esas contradicciones, por qué surgen? Por ese relato que va inventando en el momento. Claro, porque, a ver, el crimen de Ángeles ocurre el lunes. Sí. Él es citado a declarar el viernes a la noche. Él, entre el lunes y el viernes, tuvo el tiempo suficiente para poder sostener este relato que hace. Es decir,
si sabía que iba a ir a declarar, aunque más no sea como testigo, tener bien claro qué hizo todos esos días, especialmente el lunes. Si a tal hora estuvo o no estuvo con su esposa, en dónde durmió el día siguiente, por qué estaba enfermo, qué es lo que tenía, quién lo apretó, cómo lo lastimaron. Sin embargo, en ese relato que hace ante la fiscal de algunas horas, como decía Claudio, no lo pudo sostener. Él mismo se equivocaba en lo... ¿Por qué, doctor? No tengo audio. Ah, no tiene retorno. Bueno, ahora vamos a intentar mejorarlo, ¿no? A ver, a ver si le podemos repetir la pregunta, Débora, por favor. ¿Por qué él no puede sostener un relato que él mismo armó, Mangieri, para justificar cada una de las acciones que realizó el propio lunes, que es el día más importante, y los días subsiguientes? Digo, en su estructura psíquica, ¿por qué él mismo no puede sostener un relato que él avala? Es decir, si lo apretaron o no, quién, qué lastimaduras le hizo, qué día, ¿por qué no lo puede sostener? Estás hablando de las contradicciones que él sostuvo en la Fiscalía. Bueno, eso se debe a que él está contestando automáticamente a las preguntas que se le hace, sin tener en cuenta la respuesta anterior que dio, ¿sí? Eso da un relato salpicado de contradicciones. Sin embargo, si uno lee con detalle todo el relato que hace, son 14 páginas, hay partes donde él es absolutamente coherente. Yo estuve leyéndolas y la parte coherente y donde no tiene contradicciones justamente son aquellas cosas que no lo comprometen en absoluto. Cuando se le hace una pregunta sobre tiempo, sobre lugar y sobre la ubicación de él con respecto a esos dos ejes, ahí es donde emite una respuesta que después se contradice, ¿no? Y es raro, por ejemplo, hay respuestas realmente extrañas, como por ejemplo no saber dónde durmió, por ejemplo, ¿sí? Pero por otro lado no puedo decir que sea una persona que esté en estado psíquico confuso, porque el confuso estaría confuso en todo el relato, no solamente en aquellas cosas que no le conviene decir. Claro. Es como una memoria selectiva, Hugo. Sí, extrañamente selectiva. ¿Esto se encuadra dentro de lo que es la psicopatía en un ser humano o algún indicio con respecto a...? No, la psicopatía se da por el acto que cometió, ¿no? Ese acto, el acto que se está estudiando en este momento fue hecho por un psicópata, ¿sí? Ahora, si realmente fue él, es coherente. A mí me parece muy coherente, pero justamente el diálogo, el tipo de discurso que hacen los psicópatas, que me cuentan las mujeres que son complementarias, que viven con ellos, es un discurso de tipo para crear la confusión en la mente del otro y de esa manera poder manipularlo. O sea que el psicópata es un gran manipulador. En el caso de que Mangieri sea el responsable concreto del crimen de Ángeles, ¿actúa como un psicópata concretamente entonces? Hasta ahora, digamos, si él... Lo que determina que es un psicópata es el hecho de haber matado y cómo la mató y cómo manejó el cuerpo. Eso es un psicópata. Pero después el psicópata tiene un comportamiento, estos son elementos, ¿no es cierto?, que, digamos, complementan el concepto de psicopatía, ¿no? Que es lo que yo veo habitualmente con mis pacientes y las personas que consultan por convivir con psicópatas, claro, ¿no? yo digo por las maniobras que tienen. Hay una matriz de comportamiento en un psicópata, digamos, con algunas variaciones, ¿no? Entonces digo, se comete el hecho que vos decís, Hugo, es psicópata por el hecho cómo lo cometió y cómo mató a esa criatura, pero después hay un comportamiento, después de cometido el hecho, que un psicópata en esa matriz que tiene lleva adelante, ¿no? Y claro, esto es compatible el comportamiento, digo yo, que tiene Mangieri después del hecho, si es que es el culpable, ¿es compatible con esa matriz? Sí. Perfectamente, porque son comportamientos satélites a lo nuclear del psicópata, ¿sí? Sobre todo usan este tipo de discurso de confusión para lograr doblegar la voluntad del otro, ¿no? Lo confunden para manipular. Y esto lo hacen con las personas que conviven con él, en este caso como su señora, que puede tener una versión de Mangieri totalmente distinta a la que es en caso de que fuese el asesino, ¿no?
Lo que pasa con las complementarias, Sí. en general, es que son absolutamente solidarias con el psicópata, a tal punto que siguen a rajatabla las indicaciones que le da el psicópata sin tener o conservar su propio criterio, ¿no? Eso lo consiguen los psicópatas a lo largo de años de estar con ellas y trabajar la mente de la complementaria. Hugo, te estás refiriendo Así que concretamente al caso de la mujer, sería, de la señora. Yo estoy hablando de las complementarias. Si este es un psicópata, seguramente el que convive con él es un complementario. No puede una mujer común estar con un psicópata, ¿no? Hay ciertas cosas del psicópata que una mujer común no puede tolerar. Bien, porque también lo que llama la atención es que algunos vecinos del edificio, hasta el día de hoy, no siguen creyendo en que Mangieri haya sido capaz de hacer lo que posiblemente hizo, que las pruebas están determinando hasta el momento que pudo haber hecho. Bueno, eso se debe a que ellos ven una faceta de él, la faceta adaptada o sobreadaptada, ¿sí? Entonces es lo que decía, ¿no es cierto? Que puede ser carismático, puede ser muy agradable, son personas que en el exterior pueden manifestarse incluso como personas solidarias, ¿sí? Pero esa es una faceta de él. La faceta oscura no la ven. Por eso es que muchos de estas personas del edificio lo ven como no pueden creer lo que pasó. Tampoco esto me extraña, porque justamente cuando se descubren casos, en mi experiencia profesional, de ciertos hechos que realizan los psicópatas y la mujer lo descubre, por ejemplo, y los familiares lo descubren, no lo pueden creer, tardan mucho tiempo en poder aceptar que cometan actos desagradables, muy desagradables. Es más, a veces la esposa se separa del psicópata por los hechos aberrantes, y los familiares, o sea, los familiares de ella, ¿no?, siguen en relación con el psicópata porque lo consideran una persona macanuda, ¿no? Así que es muy llamativo este asunto. Sí, Hugo, ¿y el psicópata en algún momento puede llegar a quebrarse y, digamos, a desnudar su personalidad? Bueno, solamente en dos casos. Uno, por frustración, cuando quiere hacer algo y no le sale, ¿sí? Sí. Y entonces ahí tiene un periodo de desorganización y puede cometer actos realmente muy violentos y terribles, y ahí se muestra totalmente debilitada su máscara y se lo puede ver realmente en su fase psicopática. Y la otra es cuando ellos evalúan por el tema del mal menor, ¿no? Hugo, eso quiere decir que eso quiere decir que entre dos opciones, una más pesada y una menos pesada, eligen la menos pesada. Me gustaría preguntarle sobre otros dos ejes de este tema, ¿no? Ya corriéndolo a Mangieri del análisis. Uno, por la opinión pública, porque usted ha visto que la gente ha tomado la decisión de opinar respecto del caso, de ponerse como en investigadores cada uno de ellos y en sacar conclusiones de acuerdo, no sé, a una cuestión casi instintiva, ¿no? Si el padrastro no le gustó por su modo de hablar con los medios o por su actitud distante o la reacción de la madre. ¿Cómo evalúa lo que está pasando con la gente? Bueno, es un fenómeno social, ¿no es cierto?, muy interesante, muy enriquecedor, y quiebra acá el mito argentino del no te metás. Acá toda la gente se está metiendo y está colaborando de todas maneras. Y después hay que pensar, ¿no es cierto?, que en los estudios de psicología de masas, de población, que la gente tiene un pensamiento por empatía, es decir, por colocarse en lugar del otro. Es decir, en el caso de esta familia, por ejemplo, la mayoría tiene un pensamiento común que dice, si a mí me matan una hija y de esta forma tan terrible, yo de ninguna manera podría pedir perdón por el asesino o sentirme en paz. Claro. Estaría destrozada. Entonces hay un quiebre en cuanto a
empatía de parte de la población con respecto a la familia. Y también, ¿no es cierto?, con respecto a la actitud distante y fría del padrastro, que hace una narración como si estuviera contando una película. Claro. Esos dos elementos hicieron que la población tuviera una reacción generalizada negativa hacia la familia de origen. Esa es la visión que usted tiene de la gente, ¿no? Como usted decía, a veces hay casos o situaciones que toman estado público en las que uno se siente más identificado y en otros casos más distante. Ahora, respecto del otro actor, que es la familia, la mamá de Ángeles, su padrastro, que son los que hemos conocido públicamente, ¿cómo interpreta usted esa reacción? Que nadie puede juzgar, ni los convierte en los asesinos de Ángeles, pero que a la gente le llamó la atención, por esto mismo que usted describe, la distancia, ¿no? ¿Por qué puede pasar una cosa así? Bueno, justamente, ¿no es cierto?, esto también es un fenómeno para analizar. Acá es una familia que no para nada tuvo una respuesta normal y común frente a un hecho tan desgraciado, ¿sí? O sea que habría que analizar los componentes de la familia como para tener una idea más clara de este asunto. De todos modos, la famosa expresión de la madre que dice ninguna persona es más vale importante que los actos que comete o una cosa así, sí. Exactamente. Esa es una frase hecha que bajo ningún concepto una madre en el estado emocional de pérdida de un hijo en estas condiciones puede emitir, ¿sí? ¿Y por qué pudo haber reaccionado así, doctor? ¿Por qué? Por eso eso es objeto de análisis y más adelante vamos a tener la conclusión de eso. Y otra cosa que resultó absolutamente llamativo y por ende sospechoso para la gente, es el hecho de que ella pidiera perdón para el asesino, ¿sí? Sí. Eso realmente impactó muy negativamente. Bueno, lo mismo podríamos decir del padrastro de Ángeles, ¿no? Que tuvo el mismo impacto. Ahora, si usted tuviera que buscar un patrón de conducta o una motivación para una conducta semejante, ¿se puede explicar desde el área que usted maneja? Porque uno siente esto, ¿no? Que si le pasara una tragedia semejante tendría una reacción más desbordada, no tan contenida. Exactamente. Pero ¿podría explicarse desde también la psiquiatría que, bueno, hay gente que reacciona de ese modo? No, por supuesto que siempre hay interpretaciones y explicaciones, pero en función de la seriedad de este asunto y del enfoque profesional que tenemos que darle, creo que nos faltan datos. Nos faltan datos como para elaborar un cuadro y decir, bueno, esta mujer reaccionó así por tal y tal motivo. Tendríamos que estudiarla un poquito de ella, ¿no? Y a la figura del padrastro también. Pero igual, a medida que transcurra el tiempo y se sepan más cosas, esto va a tener un sentido, porque no creo que ninguna de las dos acciones, tanto la del padrastro como de la madre, estén hechas así al azar y sin sentido. Doctor Marietán, muchísimas gracias por hablar con nosotros una vez más. Un placer. Gracias, Hugo. Hasta Muy cualquier amable. momento. También a Bernardo Mañago. Gracias a Bernardo Mañago.